Días. Mi nombre es José Antonio Hernández Espinosa, soy el maestro que se va a encargar de trabajar junto con ustedes en esta parte de la asignatura de Antropología Filosófica. Por los acontecimientos que todos conocemos, es difícil en estas circunstancias tener una clase presencial como lo tenemos programado, como lo tenemos planeado, y los compañeros que se encargan de dirigir las actividades del Instituto Mexicano de Psico-Oncología nos han sugerido a los maestros trabajar en un ejercicio de clase virtual en donde por medio de la tecnología nos demos a conocer con ustedes, despleguemos cuáles son nuestras expectativas del curso, conocer un poquito acerca de las características de los alcances que pretendemos lograr en nuestra asignatura. Comentemos cuáles vendrían siendo las dinámicas grupales que vamos a trabajar y posteriormente ver también la cuestión de lo que es la evaluación. Entonces, pues hoy quiero aprovechar precisamente para esto, para que nos demos a conocer, abarquemos un periodo determinado de tiempo para que tengamos oportunidad para poder intercambiar ideas en el transcurso de estos días. Al finalizar voy a darles algunos elementos de contacto de un servidor y pues tendríamos entonces la oportunidad para ir avanzando independientemente de que las circunstancias nos impidan que físicamente estemos trabajando juntos. Entonces, esta sesión la pienso organizar en diversas etapas. La primera etapa creo que es fundamental que ustedes conozcan a su maestro. La segunda parte va a ser explicarles un poco acerca del contexto del desarrollo de nuestra asignatura, cuáles son las expectativas que tengo, cómo me gustaría que hiciéramos los procesos de seguimiento de su preparación, de su formación en este ámbito, cómo vamos a evaluarlos y posteriormente ya trabajaré en concreto la cuestión de los contenidos de la asignatura en cuanto a la cuestión de la definición conceptual de los elementos básicos de la comprensión de lo que es la antropología filosófica. Pues comencemos. Miren, yo quiero insistir mucho, a mí me parece importante, sé que ustedes son estudiantes en la licenciatura en psicopedagogía, que no es un detalle simplemente de buena educación, de diagnóstico, el conocer a su docente y obviamente cuando tenga oportunidad su docente de conocer él a ustedes. Ese es un ejercicio fundamental que ustedes tienen que ir desarrollando en el aspecto de que tenemos que saber qué perspectivas, qué fundamentos, qué formación tiene el docente, porque muchas de las cosas que nos va a decir, nos va a desarrollar en una asignatura, en una materia determinada, tienen que ser sopesadas muy seriamente por parte de los estudiantes desde el ángulo de un análisis crítico para comprender cuáles elementos positivos son convenientes, cuáles son incluso potencialmente ricos en planteamientos en cuanto a la profundidad, en cuanto a la potenciación del conocimiento, y por eso no es una cuestión simplemente de un detalle personal de presentarnos, sino que ustedes vayan discerniendo, conociendo y teniendo elementos para hacer una caracterización lo más completa posible de su profesor. Mi nombre, insisto, es José Antonio Hernández Espinosa. Soy una persona que no tiene una formación pedagógica específica, pero que definitivamente y con toda la convicción siento que soy un docente de vocación, una persona que le encanta el trabajo de la formación de nuevas generaciones con ideas, con conceptos, crear espíritus críticos, crear gente que se interese por la interrelación cognitiva, emotiva,
con sus alumnos en un proceso que considero que es el más humano de todas las profesiones, que es el proceso de la educación. Entonces, ¿cuál es mi formación? Mi formación es muy curiosa a nivel licenciatura. Estudié una ciencia exacta, una ingeniería, que es la ingeniería en agronomía, con especialidad en sistemas de producción pecuarias. Ustedes se darán cuenta, es una cuestión completamente distinta a lo que es el ámbito en el que nos vamos a desenvolver profesionalmente. Es algo pues que curiosamente no tiene un parangón muy fácil de definir entre lo que es la docencia y lo que es la ingeniería de agronomía. Hay algo que a mí me llama siempre la atención y lo digo con mis alumnos. El elemento básico tanto de los agrónomos puros como de los agrónomos pecuarios es la cuestión del cultivo, porque el cultivar implica precisamente el sostener la producción de alimentos para ir generando los diversos niveles de industrialización y procesamiento de mercancías a otros distintos estatus. Y la palabra cultivo es la palabra clave para lo que es la cultura, ¿sí? Los latinos, cuando hablaban de la cultura, hablaban ellos haciendo referencia específicamente a lo que es la cultivación de la tierra. Desde preparar los elementos para ir poniendo la semilla, lo que viene siendo el alimentar la tierra, lo que viene siendo el cultivar, desde preparar la planta para que vayan haciendo, quitarle elementos que puedan ser perniciosos para su desarrollo. Entonces, este parangón que es pocas veces abordado desde el punto de vista de la agronomía y desde el punto de vista de la pedagogía, siempre lo toco porque es algo que paralelamente se fue desarrollando en un servidor desde que tuvimos pues muy poca experiencia profesional y fuimos acumulando el gusto por ir generando cosas nuevas, tanto en el campo como posteriormente en las aulas. Mi formación profesional continuó con el paso del tiempo y me dediqué a cuestiones de carácter social. Obtuve una maestría y posteriormente un doctorado en ciencias antropológicas. Mi casa madre es la Universidad Autónoma Metropolitana, que tenemos una excelente institución a nivel tanto superior como de posgrado, y pues ahí es donde obtuve los grados académicos. La cuestión profesional, una vez que desarrollé y me desempeñé en el ámbito de la agronomía, por circunstancias del destino me fui ocupando poco a poco en cuestiones de carácter docente en la investigación científica, y pues el destino me fue acercando mucho a cuestiones tanto de impartir clases como de investigación y de desarrollo de productos de nivel académico de consenso amplio. Entonces, pues en esos trabajo hemos ocupado muchos puestos en diversos niveles del gobierno, y por convicción propia a mí me pareció importante que esas cuestiones que dan mucho lustre, que dan posibilidades de desarrollo y de apoyo a muchos maestros, a muchos alumnos, también es cierto que son de alto riesgo para una deformación mental, que yo no quise transitar por esos caminos, y definitivamente me alejé y actualmente volví a mis orígenes, que es la docencia. La docencia en el ámbito de educación básica a nivel de secundaria y la docencia a nivel de educación superior y de posgrado. Entonces, pues es un maestro por convicción que ha transitado desde las ciencias exactas hasta las cuestiones de carácter social de pues buen nivel en cuanto a la exigencia que se nos ha requerido. ¿Qué les puedo decir? Conozco al Instituto Mexicano de Psico-Oncología desde sus orígenes. Me siento muy orgulloso de haber sido parte del claustro inicial que esta institución pues le dio la encomienda de ir fundando nuestros cimientos como la institución que hoy se desenvuelve a altos niveles de desempeño y de eficiencia, de humanismo. Y pues por aras del destino me alejé, y hoy
tengo la oportunidad de regresar al INPO, tengo la oportunidad de trabajar con ustedes y esto pues me da mucho gusto, definitivamente, cosa que me permite darles un profundo agradecimiento a mis autoridades del Instituto Mexicano de Psicooncología, como a ustedes, mis alumnos, compañeros de trabajo que vamos a estar laborando durante un buen tiempo y en donde pues yo de verdad y se los puedo asegurar voy a dar lo mejor de mí mismo para que podamos no generar conocimiento como lo decimos quienes sabemos de lo que estamos hablando, sino motivar esa fuerza intrínseca que cada uno de ustedes tiene que desarrollar para que los elementos básicos a los que nosotros aspiremos y alcancemos en estas sesiones nos sirva como plataforma para irnos desarrollando, pero a una altitud que ustedes son los únicos que pueden definir. Entonces, esta experiencia que voy a tener con ustedes a mí me va a hacer crecer mucho y espero que a ustedes les pueda servir por lo menos para generar prurito heurístico de crecer hasta donde ustedes quieran lograr crecer, como académicos, como docentes, como investigadores, como ciudadanos. Entonces, pues estoy aquí a sus órdenes con muchísimo gusto y pues estamos puestos para iniciar esta asignatura que es la asignatura de Antropología Filosófica. ¿Qué les puedo decir antes de iniciar el contenido? Yo como maestro no me considero que las cuestiones de carácter técnico sean cuestiones fundamentales para el desarrollo. Yo creo que el alumno debe desarrollar de manera muy profunda una convicción, un interés por desarrollar sus conocimientos, pero difícilmente en una delimitación de inicio y fin de un curso tenemos la oportunidad para poderlo lograr en plenitud. Yo estoy convencido y creo, compañeros, creo, muchachos, que lo que tenemos que hacer es que evaluemos mucho el trabajo y nos enfoquemos en nuestro esfuerzo en tratar de generar esas inquietudes. No los conozco todavía, sé que de todos modos debo partir de que hay una heterogeneidad de susceptibilidades, de inteligencias, de formaciones, de experiencias y por lo tanto es difícil iniciar de una tabula rasa en cuanto al desarrollo de conocimientos, como también ser mecánicos en cuanto a la evaluación de manera homogénea a aquello que se impone como diferenciado. Entonces, el planteamiento que yo tengo, compañeros, es de que trabajemos y día a día saquemos elementos que a mí me permitan generar evidencias de aprendizaje que vayamos nosotros acumulando en un pequeño portafolio de evidencias de trabajo para que vayamos desarrollando a la par una serie de parámetros, tanto cualitativos como cuantitativos, para irnos evaluando de manera sistemática, evaluando de manera conjunta, una coevaluación. Obviamente la heteroevaluación se tiene que realizar y obviamente también la autoevaluación tenemos que fomentarla en ustedes. Esto no quiero que nos cause un problema mayor, no me parece que deba ser algo que a ustedes les preocupe en particular. Simplemente con trabajar, simplemente con poner lo mejor de nosotros mismos en nuestras asignaturas. Cuando nos toque alguna lectura, el análisis de un video, cuando nos toque alguna reflexión en particular, poner lo mejor de nosotros mismos. Entonces, nuestras actividades son actividades dinámicas, sistemáticas, en donde se va a permitir que nosotros vayamos dando lo mejor y cada uno va a ser evaluado dependiendo del esfuerzo que vaya realizándose, pero sobre todo esas expectativas que a futuro tenemos que ser muy congruentes en nuestro desarrollo y tenemos que poner lo mejor de nosotros mismos. Entonces, así es como van a ser las clases dinámicas. A mí me gusta mucho la poesía, me gusta mucho la literatura, me gusta mucho la música y van a ver ustedes que vamos a encontrar siempre pretextos heurísticos para poder desarrollar una poesía.
hacer un análisis profundo de ella para cuestiones de carácter antropológico, de carácter filosófico. Igual lo haremos con la música, y luego lo haremos con una película, igual lo haremos con lecturas más densas, académicamente más pesadas, pero siempre, siempre, siempre nos encontraremos con asideros que nos permitan darnos orientación y sobre todo generar el gusto por conocer y aprender de nosotros mismos. Entonces, pues esa es la manera como vamos a desarrollar las clases dinámicas y sistemáticas de evaluación constante. ¿Qué más les debo decir como por anticipado? La forma de evaluación. La forma de evaluación es participación. Vamos a generar espacios de reflexión donde ustedes van a tener que dar alguna exposición específica de un tema que se les plantee. Y posteriormente realizaremos lo que vendría siendo como un resumen crítico de algún elemento en particular que en su vida profesional les llame la atención respecto a los temas que nuestra asignatura nos impone. La cuestión de antropología filosófica nos da muchísimos temas para que lo reflexionemos, y ustedes van a escoger uno de ellos para hacer un pequeño resumen, un análisis crítico de las lecturas, de las poesías, de la música, de los videos, de las fuentes documentales que ustedes vayan teniendo, y haremos esta pequeña entrega de este documento. Varios maestros lo reconocen o lo conocen de manera muy genérica como un ensayo. Se respeta este planteamiento, pero yo creo, y ustedes saben, que uno de los productos académicos de mayor peso, de mayor dificultad, es realizar un ensayo. Entonces, si le tenemos este respeto a este producto académico, seamos más modestos en cuanto a los alcances, y por eso digo que es un análisis crítico resumido de algún contenido específico que ustedes vayan definiendo como área de su interés en su vida profesional, y que quieran ustedes utilizar las fuentes de referencia que utilicemos en nuestra asignatura para que ustedes lo vayan acumulando. Para mí sería un orgullo muy grande que desde estos momentos fuéramos haciendo una reflexión de lo que va a ser el contenido de sus documentos recepcionales para la obtención de su título. Entonces, pues obviamente este documento, si pudiéramos nosotros lograr tener este impacto de lograr sembrar inquietudes y generar citas, fichas bibliográficas, reflexiones iniciales que puedan ser recuperadas para estos documentos recepcionales, yo me sentiría plenamente orgulloso y satisfecho, porque siento yo que estaríamos contribuyendo realmente a una formación profunda, a una formación verdaderamente de alto impacto en los alumnos de esta asignatura y de esta licenciatura. Entonces, más o menos, ¿cuál sería la proporción cuantitativa que a muchos les preocupa? Yo creo que es un 30% la cuestión de las participaciones, que con asistir, dar lo mejor de nosotros mismos, ya lo tenemos asegurado. Un 30% de la o las exposiciones que tengamos que realizar, y un 40% de lo que vendría siendo el resumen crítico de un contenido temático que a ustedes les llame la atención. Entonces, eso sería la forma de evaluación que nosotros desarrollaríamos en esta asignatura. ¿Qué más les puedo comentar? ¿Qué más les puedo decir? Pues, no sé, cuestiones así de carácter técnico. Al finalizar la exposición les daré la referencia de mi correo electrónico, y les haré la referencia de mi números telefónicos para que ustedes puedan localizarme, y en un momento determinado estemos en contacto por las diversas vías que los medios de comunicación nos dan, ¿no? Entonces, pues esto sería la parte inicial, la parte de la presentación. Pues si ustedes me lo permiten, me gustaría ahorita comentarles y decirles qué es lo que aborda la asignatura de antropología filosófica. ¿Listos? Pues bien, vamos a pasar a este elemento. Como ustedes lo pueden observar, la asignatura de antropología filosófica está definida por dos grandes conceptos: antropología por un lado, filosofía por el otro lado. No es, obviamente, como ustedes lo deben comprender, la suma de las dos definiciones.
Esto es algo que es más complejo, pero que a mí me gustaría, desde un punto de vista didáctico, desarrollarlo a partir de los planteamientos de las raíces gramaticales de ambas áreas disciplinarias, para poder fusionar al finalizar mi clase del día de hoy los temas que a ustedes les puede parecer útiles en cuanto al objetivo, en cuanto al contenido de lo que nosotros vamos a desarrollarles. Pues así estaría entonces. La materia es antropología filosófica. Quiero primero empezar a definir qué es la filosofía, por su importancia, por su relevancia, por su dimensión. Posteriormente pasaré a definir lo que es la antropología, con sus contenidos, con sus técnicas metodológicas muy específicas, y posteriormente realizaremos una suma de lo que vendría siendo la exposición del contenido de la asignatura. Voy a dejarles alguna tarea al finalizar. Es muy sencilla la tarea, muy fácil. Ver un video de YouTube de un doctor en filosofía, joven, que desarrolla precisamente desde el ángulo de lo que es su área disciplinar el contenido de esta asignatura. Yo soy antropólogo, se los comentaba, y desde este ángulo estaré también analizándolo. Entonces ustedes nos van a hacer como una especie de fusión de dos perspectivas diferenciadas, ¿no? Así sería entonces el mapa conceptual que vamos a trabajar. Iniciemos con la primera parte, con el primer apartado, respecto a lo que es el concepto de filosofía. Me voy a basar en cuestiones de carácter elemental que seguramente ustedes conocen, probablemente algunos de ustedes lo manejen incluso mucho mejor que un servidor. No soy especialista en la asignatura, en esta área disciplinar, y me parece importante que vayamos dándole seguimiento como secuencia didáctica. ¿Qué aprendizaje quiero lograr con ustedes? El aprendizaje que quiero desarrollar con ustedes es la cuestión de manejo de carácter conceptual en las raíces gramaticales, en los elementos de carácter sociohistórico del desarrollo de los conceptos y en lo que vendría siendo el impacto de vinculación con otras áreas del saber. Entonces, gramática, historia y vinculación con otras áreas. Ese es más o menos el aprendizaje que yo espero desarrollarles. Vamos a ayudarles a desarrollar, mejor dicho. Vamos a trabajarlo. Ustedes saben, es archisabido el hecho de que las raíces gramaticales de la filosofía están formadas por el amor al saber. Phileos es una raíz gramatical que nos refiere al apasionamiento, a la atracción que uno no puede controlar y que definitivamente se vuelca sobre un fenómeno, en este caso el saber, y que nos habla precisamente de ese arrebatamiento de sentidos, de conciencia, de nuestro físico completo para la entrega de una convicción profunda, que es la convicción de la necesidad de conocer y conocer más acerca de nuestro entorno, acerca de aquellas cosas que nos rodean. Sofos, ustedes lo saben, o Sofía, como lo definen algunas personas ya con su conjugación, es la sabiduría. Sofos es el saber. Entonces, se puede definir muy fácilmente como el amor, esta pasión profunda por el querer aprender y conocer las raíces profundas de las cosas. La filosofía entonces es esto, es una área disciplinar que nos habla más que por cuestiones de carácter inmediatista, procedimentalista, de carácter de un aprovechamiento inmediato. La filosofía nos habla acerca de ese continuum que nosotros debemos de ir desarrollando por ir comprendiendo las raíces de las cosas, por una convicción profunda, por un amor profundo que nosotros tenemos en cuanto al acercamiento a esta inclinación netamente humana. Sería su raíz gramatical. Se dice entonces que la filosofía se define como el amor a la sabiduría.
Pero decíamos nosotros que un concepto no puede definirse única y exclusivamente por sus raíces gramaticales. ¿Cuál sería otra forma de comprenderlo? Pues ustedes lo escucharon a través de lo que viene siendo el proceso histórico de sedimentación de los saberes de un área disciplinar específica. Esto es muy interesante, ustedes lo saben. Se considera en el mundo occidental, aunque esto pues obviamente es algo que debemos tener mucho cuidado en que nosotros lo afirmemos con tal contundencia, que el origen de la filosofía tiene precisamente sus raíces en Grecia. Si bien es cierto esto desde el punto de vista gramatical, lo definimos con mucha especificidad ahí, e incluso podemos ser muy concretos en cuanto al momento histórico en que surge este planteamiento. Ustedes saben, ya se convirtió prácticamente en una leyenda de que Tales de Mileto, uno de los primeros grandes sabios de la época, tuvo la oportunidad de anticipar en base a una serie de fundamentos de documentos muy antiguos que él tenía acerca de la prevención de que iba a ocurrir un fenómeno de un eclipse total de sol. Y la gente, cuando supo esto, en primer lugar, la reacción fue definitivamente decir que estaba loco, cómo se iba el cielo a oscurecer en pleno día. Pero cuando ocurrió el fenómeno, la gente se desvivía por tratar de reconocerle a este filósofo su gran profundidad de conocimiento, de saber. Y nos cuenta la historia, ya prácticamente una leyenda, de que con mucha modestia Tales de Mileto decía: es que yo no soy ningún sabio, un sofista, como se conocía en aquel entonces, y que después obtuvo una derivación peyorativa, el término. Soy solamente un amante del saber. Esto nos ubica geográfica e históricamente a raíz de ese acontecimiento que él logró predecir, el origen de la filosofía, pero a raíz de la forma en que desde el punto de vista del mundo occidental la concebimos. ¿Por qué me parece importante que esto lo prevengamos? Porque ustedes saben que el mundo actual es un mundo en donde muchas de las áreas del saber están duramente cuestionadas. Muchos de nuestras certezas hoy en día las tenemos completamente en entredicho. Es lo que muchos le han llamado la posmodernidad, y que a mí me parece que no están para nada desubicadas las personas que hablan acerca del cuestionamiento de las certezas con las que nos hemos movido hasta el momento. Y en este sentido, entonces, tengamos presente que la filosofía no se la puede adjudicar a una cultura determinada. No porque nuestros aztecas, por ejemplo, nuestros pueblos prehispánicos, mayas, otomíes, etcétera, no hayan tenido contacto con el mundo helénico, con el mundo griego, no por eso dejamos de tener nosotros nuestra propia filosofía, o en el Medio o Lejano Oriente tuvieron filosofías que incluso el impacto y trascendencia después de la vorágine y después de los sismos, tomando referencia lo que acabamos de pasar, de los saberes, hoy incluso muchas de las filosofías antiguas que no están reconocidas por el mundo occidental como fuentes primarias del origen, son incluso más fuertes que la propia filosofía occidental, que está duramente cuestionada. Pero en fin, entonces no podemos única y exclusivamente ubicar a una filosofía única solamente por las cuestiones de sus raíces gramaticales, incluso aunque las podamos nosotros definir en cuanto a espacio y tiempo muy claramente. No, la filosofía es un elemento que es connatural a la sapiencia que el hombre ha ido desarrollando, y a esa inquietud que nos dio la oportunidad del desarrollo de la naturaleza y de la sociedad por tratar de preguntarnos las causas profundas de los fenómenos que nos rodean. Y en este sentido, la filosofía nos da la oportunidad, o nos da esta amplitud de saber, que no nos da una delimitación específica. La filosofía no se detiene a pensar la causa de un fenómeno físico, la causa de un fenómeno biológico, la causa de un fenómeno químico. Para la filosofía están íntimamente entrelazados todos los fenómenos, como la naturaleza al final de cuentas nos lo dice, nos lo indica que así debe ser. Y entonces nos refiere
el área del saber que trata de interpretar las leyes más generales, no las leyes de los saberes particulares, no las leyes de las áreas disciplinares que hoy conocemos como ciencias particulares, sino acerca de las causas profundas de las cosas. Estos planteamientos entonces dieron oportunidad para que en el proceso histórico del desarrollo de la filosofía se le haya concebido como la madre de todas las ciencias. Esto tiene mucha importancia tanto por el origen de cada una de las áreas del saber como el papel histórico que a la filosofía le toca en esta crisis de los saberes que la posmodernidad nos está dando. Entonces, vayamos ubicando esta cuestión. La filosofía entonces es considerada en su segundo momento como la madre de las ciencias. La madre de las ciencias no solamente porque le dio origen, sino porque incluso es, por sus elementos de carácter conceptual, como por sus elementos de carácter metodológico, un área que nos permite hacer una vinculación transdisciplinaria, interdisciplinaria de las diferentes disciplinas específicas y particulares. Entonces, ubiquemos el desarrollo que más conocemos, que es el desarrollo en la filosofía griega. Cuando la filosofía griega llega a su etapa clásica con los tres grandes pensadores que Sócrates, Platón y Aristóteles, se empieza a tener una clara diferenciación del conjunto de conocimientos muy específicos que se tenían, cuantitativamente hablando, acerca de áreas que el hombre había desarrollado y había concretamente definido los elementos cognitivos que le habían parecido relevantes y que iba conjuntando en determinados con determinadas delimitaciones en determinadas áreas del saber. Entonces, estamos hablando de un proceso cuantitativamente definido, conjunto de conocimientos acumulado en cuanto a un área del saber específico. Pero ustedes lo saben que cuando nosotros desarrollamos un conocimiento, este conocimiento no puede ser tratado de una manera indiscriminada e indiferenciada con respecto a otras áreas del saber. Esto lo desarrollamos nosotros como maestros de una manera muy eficiente con nuestros alumnos, pero vaya, simplemente para que haya acuerdo entre nosotros, pondré por ejemplo las características de un conocimiento matemático y de un conocimiento de carácter, por ejemplo, biológico. Estos conocimientos no solamente requieren un tratamiento diferenciado en cuanto al conjunto y el ordenamiento, en cuanto a la lógica que van a desarrollar, etcétera. Se refiere también a la manera del abordaje, el acceso a los saberes que nosotros obtenemos de los fenómenos directamente o de la reflexión que nosotros hagamos con ellos, y hacemos vínculos que no son obviamente iguales para cada una de estas áreas. Esto que implica el tratar, mover, potenciar conocimientos, se refiere muy exclusivamente, muy específicamente a la cuestión de carácter metodológico. Y entonces el nacimiento de las ciencias, a raíz de la potenciación que da esta mirada holística, esta mirada integral de la filosofía, va desarrollando en su propio seno el planteamiento de determinadas metodologías para el tratamiento, para el abordaje de conocimientos muy concretos. Entonces, cada vez que tú vas desarrollando cuantitativa y cualitativamente las formas de acumular y tratar la información, vas tú generando determinados puntos que no pueden ser tratados en profundidad si no es de una manera muy concreta y muy específica, y esto es lo que dio origen en su momento al surgimiento de las primeras ciencias. Las ciencias que no cabían, vamos a decirlo metafóricamente, dentro del seno de la filosofía, por esta mirada holística que se tiene, esta mirada integral, y pues se necesitaba para su propio desarrollo, porque hacia allá nos llevó el planteamiento de nuestro
saber occidental al trabajo de las áreas de las ciencias particulares. Es por eso que a la filosofía se le conoce como la madre de las ciencias, porque cuantitativa y cualitativamente nos especifica las maneras de ordenar, de calificar, de reflexionar y de potenciar los conocimientos en base al conjunto de saberes y a la forma de metodológicamente tratarlos. Entonces ha sido un proceso continuo que ha estado teniendo pues durante todos los siglos gran proceso de nacimiento, ¿no? De desarrollo de las ciencias particulares. Hay un momento determinado en que la ciencia filosófica incluso es cuestionada en cuanto a su función social. Se dio a principios del siglo XX la pujanza de la metodología positivista, daba como en cuestionamiento el por qué y para qué servía la filosofía. Me acuerdo mucho del libro de Bertrand Russell, el Premio Nobel de Literatura, que hablaba precisamente acerca de la muerte de la filosofía. Bertrand Russell, de origen británico, hace una semejanza con el rey Lear de Shakespeare, en cuanto a que habiendo sido un rey muy poderoso y habiendo repartido las tierras entre su descendencia, él se queda finalmente sin tener ya una parcela que sembrar, porque todo lo termina definiendo en determinados individuos, en determinadas personas, y él se queda sin nada. Entonces, él, jugando un poquito con la lógica de los pensamientos, decía, a la filosofía le puede suceder una cosa semejante si no encuentra su propia experiencia cognitiva, sus propios retos intelectuales. Dice, sería como el rey Lear, que habiendo repartido su reino, se quedó sin tener nada ya más que sembrar y cultivar. Entonces, obviamente él nos llevaba al planteamiento de cuestionar el fundamento positivista de decir es que esto no puede ser cierto. Es como si nosotros dijéramos, mi madre que me dio mi casa, que me dio educación, que me dio pues una pequeña herencia para poder desarrollarme, ya ella no tiene ninguna función sobre mí, porque yo ya soy independiente, porque yo ya no tengo necesidad de ella. Y pues todos sabemos que esto es una mentira, ¿no? Igual sucede con las ciencias particulares, aunque hay ciencias, como también hay hijos, que se sienten muy independientes, son muy vanidosos y que en un momento determinado refieren precisamente a la filosofía con cierto desprecio, ¿no? Con cierto desdén. No quiero mencionar algunas de las ciencias, pero creo que las ciencias exactas como que son más vanidosas en ceder la oportunidad para que otras ciencias las puedan enriquecer a ellas mismas, ¿no? Y en este caso, entonces, la filosofía nunca deja de tener esa importancia de unir a las ciencias, cuando las ciencias al final de cuentas pareciera que no se logran comprender, que no logran ellas resolver un problema que en la sociedad, en la naturaleza se presenta y que siendo muy empeñadas en tratar de hacerlo de manera individual e independiente, con cierta vanidad, lo único que ocasionaríamos sería daños al ecosistema, daños a la economía, daños a la sociedad, daños al pensamiento y pues que obviamente esto es lo peor que puede suceder. Entonces, todos estos juegos de metáforas y de historias y muchas anécdotas tienen que ver con la definición de la función sociohistórico que tiene la filosofía. Es la acumulación de conocimientos de manera interdisciplinar, una cosa importante para el desarrollo cuantitativo de saberes que en un momento determinado van a requerir y exigir específicas formas de tratamiento de la información que van a ir elaborando de manera muy puntual determinadas metodologías que por su propio carácter científico van a requerir ir ahondando y concentrándose en una parcela de saberes específica, concreta. Entonces, la filosofía viene jugando un papel macro desde el punto de vista de la asociación e interrelación que establecen las ciencias particulares para su comprensión y su trascendencia, su impacto definitivo en la sociedad.
Esto nos lleva como maestros a una duda, un planteamiento, es decir, entonces, ¿por qué, siendo tan importante la filosofía para subsistir en esta época de un inusitado crecimiento en cuanto a los medios de comunicación, en cuanto a la vinculación global que tenemos, en cuanto a la competitividad de los individuos en este mundo salvaje, ¿por qué no se le da el lugar que merece la filosofía para podernos comprender y podernos apoyar a resolver muchos de los problemas? ¿Por qué le llamamos así eufemísticamente métodos transdisciplinares cuando le podemos llamar de una manera muy propia, métodos de carácter filosófico? Yo no tengo una certeza definitiva, pero creo que mucho ha ocurrido porque en este mundo de cuestionamiento de las áreas del saber científico, que es esta etapa que a nosotros nos toca vivir, muchas pseudociencias se han ido apropiando de determinadas áreas del saber que en un momento determinado generan incertidumbre y desconfianza en los planteles o en las universidades o en los grupos académicamente importantes en el mundo. Y lamentablemente, pues muchas veces los pensamientos filosóficos se asocian a este tipo de pseudociencias, y por eso cuando se utiliza de una manera muy sopesada, de una manera muy específica, que en un momento determinado hace que no se le rinda la pleitesía, el reconocimiento a la filosofía como debería ser. Pero bueno, este es el elemento de carácter sociohistórico que tiene el impacto del desarrollo de un concepto que ha trascendido los milenios y que hoy pues nos encontramos con la necesidad de recurrir a ella como los hijos cuando se pelean, las ciencias cuando no se logran compaginar, para que alguien de arriba, para que alguien que tiene más experiencia, para quien nos dio la vida, nos pueda apoyar en resolver nuestros problemas, ¿no? Y que no tenga tan mal impacto en lo que es la sociedad. Y pues esto nos lleva precisamente al elemento básico, que es cuál es entonces la importancia que la filosofía tiene. En esta sociedad posmodernista, en donde muchos de los pensamientos positivistas todavía estamos nosotros pagando saldos y consecuencias como cuestionamiento supuestamente de las ciencias, cuando no se pudieron haber satisfecho muchas de las pretensiones que en su oportunidad nos decían que se podía lograr, que la economía como ciencia iba a lograr, por ejemplo, la plenitud de la producción y distribución, consumo de satisfactores desde un punto de vista de una equitativa repartición de la ciencia. Pues vemos que no, que la economía ha hecho solamente ciertos polos de concentración de la riqueza, y habiendo una altísima productividad, todavía la circulación y el consumo no nos satisfacen, y generando alto perjuicio a la sociedad. La ciencia sola no nos ha ayudado. La propia medicina, por ejemplo, cuando nos decían que por sí sola iba a desarrollar los conocimientos necesarios para que el hombre pudiera vivir en plenitud, sabemos que el impacto, al verse solamente como una metodología específica, un área del saber que pocas veces se relacionaba con cuestiones de carácter sociocultural, con cuestiones de carácter económico, con cuestiones de carácter histórico, con cuestiones de carácter filosófico, incluso tuvo aspectos contrarios a esa esperanza de tener una plenitud de salud en las generaciones que hoy estamos viviendo en esta etapa de la sociedad, ¿no? Y así podemos ir hablando, la economía, la medicina, podemos hablar de la química, podemos hablar de tantas ciencias que en un momento determinado el cuestionamiento de la posmodernidad nos dicen no cumplieron con lo que se debían haber encargado. Y no cumplieron pues porque las ciencias en particular no lo van a hacer. Las ciencias no pueden ufanarse de comprender lo que es la realidad, lo que es la profundidad del pensamiento. Me acuerdo mucho de esa frase de Goethe en su máxima obra, que es el Fausto.
en donde decía el doctor Fausto que quería, pues aspiraba precisamente a tratar de lograr el conocimiento de la biología del ser humano para tratar de revivir a su amada. Y en este encuentro con un Mefistófeles que no es el ser oscuro como lo vemos ya en otras latitudes, en otras culturas, y lo empieza a cuestionar Mefistófeles al decirle, es que tú crees que tu área del saber, es que tú crees que tu ciencia, es que tú crees que tus conocimientos son lo más grande que se puede lograr, se puede comprender, se puede obtener por parte del ser humano. Y le decía de una manera muy contundente, dice, es que el árbol de la vida siempre será eternamente verde y el área del saber será siempre gris. Entonces, no podemos nosotros dejar de pensar que en este sentido la filosofía nos habla más que de cuestiones de carácter científico desde el punto de vista del ángulo de las parcelas particulares del saber, de la realidad como es, una realidad que siempre nos mantiene en cuestionamiento constante y permanente para tratar de hacer una vinculación en profundidad de lo que son las causas profundas, integrales y holísticas de lo que venimos siendo nosotros como hijos de Prometeo, que tuvimos la oportunidad de acceder a la luz del saber y que hoy esta luz del saber requiere de un alto nivel de responsabilidad en cuanto a su manejo. Esto es lo que la filosofía nos dice hoy en día, en esta época de posmodernidad, de cuestionamiento de ciencias, y que en un momento determinado nos permite darle una reivindicación justa a este importante ángulo de análisis que es la filosofía, ¿verdad? Estas reflexiones son reflexiones que nos tienen que llevar, con lo que ustedes conocen, con lo que ustedes saben, a tratar de explicar la importancia que actualmente tiene la filosofía, máxime que en la asignatura que nosotros vamos a trabajar es la asignatura pues que va a concentrar y delimitar muchos de los alcances que como psicopedagogos ustedes van a ir logrando. Entonces, dejemos por un momento la cuestión filosófica y pasemos a tratar de definir gramaticalmente qué es la antropología, cuál es el devenir histórico que tuvo esta ciencia y posteriormente la importancia actual que tiene la antropología para vincular y vean ustedes lo hermoso que es la expectativa de trabajo, que obviamente no se va a lograr con una asignatura. Lo vamos a hacer en la medida en que esta asignatura nos logre despertar estas inquietudes para que nosotros lo desarrollemos de manera permanente en lo que va a ser nuestra vida profesional. Entonces, pues vamos a pasar a esta etapa, la etapa de la definición antropológica. Los invito a que me acompañen en estas reflexiones. Gramaticalmente, antropos es una palabra que define al ser humano como tal, en cuanto a especificidades de especie, pero también en cuanto a la especificidad de su propia identidad. Es interesante este elemento de la definición de antropología. Y logos, como ustedes lo han manejado mucho ya, lo definimos de manera así muy genérica como el estudio o tratado de, ¿verdad? Lo hemos definido, aunque obviamente su raíz es mucho más profunda, pero vamos a quedarnos con este planteamiento inicial. Entonces, el estudio del tratado del ser humano, ¿verdad? Es el área específica del estudio antropológico. ¿Qué puedo decirles aquí? Alguien puede decir, bueno, es que prácticamente todas las ciencias sociales se dedican a estudiar al hombre. Si yo estudio al hombre en base a las relaciones jurídicas que se establecen en una determinada sociedad, la normatividad positiva que se vaya desarrollando, pues estoy hablando de lo que es el derecho. El derecho también habla del hombre. Si yo hablo, por ejemplo, del hombre a través de la historia y de sus momentos cúspides, también la historia pues nos centra como punto de atención al ser humano. Igual diría la sociología en cuanto a la interrelación que establecen para la formación de los grupos, de las sociedades, etcétera, ¿no? O sea, el microcosmos de cada una de las ciencias sociales va a ser siempre delimitado por el sujeto humano.
Entonces realmente vamos a siendo claros cuál es la especificidad que tiene la antropología para el estudio del hombre. Ya lo decíamos, si yo defino al hombre desde el punto de vista de la especificidad de su identidad, estaríamos acercándonos más a la cuestión de la esencia antropológica. ¿A qué me refiero esto? El ser humano no es un ser humano nada más biológicamente desarrollado. Es un ser humano que es lo que es gracias al desarrollo de todos los elementos que ha ido construyendo a partir de su propuesta de los entornos que va impulsando. Si una sociedad, por ejemplo, tiene alta consumo de proteínas, por ejemplo, la biología de estos individuos que genéticamente ha ido trascendiendo a través de muchas generaciones, pues le da determinadas particularidades que no tienen, por ejemplo, otros individuos de otras latitudes, porque ellos han desarrollado otro tipo de contextos en los que se desenvuelven. ¿Qué es entonces esta cuestión de identidad? La cuestión de identidad nos refiere necesariamente a la cuestión de la cultura. La cultura entendida de forma muy genérica como todos aquellos elementos que no provienen de la naturaleza en sí, sino que han sido construidos a partir de la interrelación que establece el ser humano con otros semejantes en sociedades, en momentos históricos específicos, en condiciones económicas, en fin, muy concretas, muy específicas. Entonces, la antropología es el estudio del ser humano a partir de su identidad, pero su identidad desarrollada como una cuestión cultural. Y por eso podemos decir que la ciencia de la cultura, con mucha certidumbre, es la ciencia de la antropología. No olvidemos, porque esto es un problema que a mí me preocupa mucho, a veces entronizamos tanto el concepto de cultura que pareciera como si estuviera independiente de los seres humanos. No olvidemos que los seres humanos tienen su relación de construcción de esta cultura en base a su propio planteamiento. ¿A qué me refiero con esto? No existe cultura sin ser humano, ¿sí? O sea, no podemos nosotros hacer como si fuera objeto de estudio la cultura, como no puede ser la economía, como no podría ser la historia, como no puede ser la propia biología, como no puede ser la sociología sin ver al individuo en concreto. Entonces, la antropología es una ciencia hermosa que se trata de ubicar a los individuos en cuanto a su propio desarrollo de la cotidianidad, en la construcción de los contextos que él va delimitando y que hacen una especificidad en cuanto a la forma de ser de ese ser humano, que es partícipe de una cultura específica, de un grupo determinado, de una sociedad determinada, de un proceso histórico determinado. Entonces es algo hermoso, es algo verdaderamente digno en estos momentos, insistiré yo con este planteamiento de la posmodernidad acerca de lo que el ser humano requiere de atención en estos momentos de crisis existencialista, ¿no? Que tenemos muchas de las personas, o tienen muchas de las personas que en la sociedad actual se vive. Entonces, antropos y logos, el estudio del ser humano en cuanto a ser cultural, en cuanto a poseedor de todos los elementos sociales que lo constituyen como algo que es irrepetible en el universo, ¿verdad? Que es algo único y que esto nos hace pues sentirnos orgullosos porque independientemente de que físicamente pueda haber alguien que se parezca mucho a mí, obviamente yo soy irrepetible en cuanto a mis sentimientos, mi propia historicidad, mis propios proyectos de vida, como lo son ustedes, como lo son todos los individuos, por humildes, por pequeños que sean, por pobres o ricos, ¿no? Eso no depende, siempre vamos a ser parte única del universo. Esto nos lleva al elemento sociocultural del impacto de la antropología. ¿Por qué? Porque si la identidad me hace a mí ser
un conjunto, ser un sujeto que es contenedor de una serie de características muy específicas. También es cierto que hay que comprender que esta especificidad me hace ser parte del universo, parte del conjunto de personas, de fenómenos que están alrededor mío. Si yo no tuviera identidad, no sería una persona que me sintiera partícipe de un grupo determinado. Ustedes y yo somos personas que nos ubica mucho el ámbito educativo. Entonces, independientemente que unos se dediquen a educación universitaria, otros a educación básica, otros a cuestión de educación media, siempre nos hermanará esta área del saber. Entonces, la identidad es un eslabón que une la particularidad irrepetible de los individuos con el conjunto de macrosistemas y mesosistemas de los cuales nosotros estamos siendo elementos constitutivos. La antropología entonces es como esta parte de comprender por medio de la otredad, es decir, de cuáles son las características específicas de otra persona, de otra cultura, de otro grupo de individuos, lo que yo soy. Nunca me voy a poder comprender yo por mí mismo, si no es a través de tener elementos con los cuales yo me pueda contrastar. Y en este caso, la antropología es una ciencia que nos permite precisamente lograr esta aspiración de una identidad, de una integración humana por encima de cualquier diferencia. Es extraordinariamente hermoso. A partir de conocer al otro, me conozco yo a mí mismo como en una especie de juego especular. Históricamente no es muy orgulloso decir cómo provino la filosofía, porque déjenme decirles que fue y estuvo al servicio los primeros años de las grandes empresas comerciales que trataban de comprender la otredad fundamentalmente para explotación de los medios naturales, de comprender cuáles eran las necesidades del mercado, cuáles eran los hábitos y costumbres, las prácticas, las propias idiosincrasias que definían a los grupos, que en un momento determinado podían ser útiles para la satisfacción de la producción de bienes y servicios que se pusieran a disposición de esas comunidades. Obviamente esto no es nada agradable, pero pues la ciencia antropológica fue subvencionada, impulsada en su momento, precisamente por estos grandes intereses de desarrollo económico. Obviamente, desde el punto de vista científico, no lo puedes tú juzgar como si fuera un juicio de valor negativo en el que podemos recriminarle a los antropólogos el haber estudiado a determinadas culturas que después sirvió para que ingresaran ahí los grandes consorcios comerciales. No, no se le puede. No podemos decir, por ejemplo, que la medicina es mala porque desarrolló determinadas medicinas para determinadas industrias farmacéuticas. No. Creo yo que estamos comprendiendo el efecto desde el punto de vista sociocultural. ¿Por qué es importante ubicar estos momentos? Porque obviamente los métodos y la acumulación de conocimientos tenían un interés más específicamente eficientista y utilitarista dentro de los primeros años del desarrollo de la antropología, cosa que vamos a ver justamente en nuestra asignatura, cómo la evolución de los pensamientos antropológicos van siendo modificados a partir del desarrollo de la ciencia, porque la propia ciencia va adquiriendo conciencia de la potencialidad que tiene y no nada más al servicio de intereses gerenciales. Y en este caso, pues es importante que nosotros lo vayamos viendo en su evolución a partir del siglo XIX, el siglo XX. Después vendrán antropologías muy humanas, muy concentradas, que a lo mejor hasta ese también es el error de irse demasiado a la cuestión de los individuos irrepetibles para tratar de comprender ahora, en esta etapa de la posmodernidad antropológica, cómo tenemos ahora que aprender a conciliar determinadas ciencias, determinadas escuelas, determinados enfoques teóricos que en su oportunidad estuvieron en boga en la propia filosofía, en la propia antropología, perdón.
Entonces, pues históricamente es lo que vamos a resolver. Las tendencias teóricas siempre van a estar condicionadas por los contextos que las subvencionan, que las apoyan, que las respaldan, y pues eso tanto en la filosofía como en cualquier ciencia en particular lo vamos a poder ver. Y pues ahí justamente, como también lo pudimos nosotros observar con la filosofía, la antropología juega un papel extraordinariamente importante. Imagínense ustedes que tengamos nosotros la oportunidad de conocer a grupos que tienen alta influencia sobre la sociedad y que poco conocemos de ellos, que realmente no nos preocupamos mucho. A mí me sorprendió mucho, ahí en la UAM, cuando estaba estudiando mi posgrado, un estudio extraordinario, fue internacional este estudio, de reconocer cuáles eran las culturas, los hábitos, las costumbres, las prácticas, la usanza tradicional que se tiene en un grupo que prácticamente nadie lo ubica como un sujeto de investigación específica, pero que a todos, a ti, a mí, a nuestros hijos, a nuestros abuelos, a todos los países afecta. Se trataba de hacer un estudio interdisciplinario e internacional de lo que era la cultura de Wall Street. Imagínense ustedes, la cultura de el lugar donde se decide prácticamente los elementos más importantes y trascendentes del desarrollo de la economía mundial. ¿Cuáles son sus usanzas? ¿Cuáles son sus prácticas? ¿Cuáles son sus hábitos? ¿Qué es lo que piensa? ¿Qué es lo que siente? ¿Qué costumbre tiene un alto inversionista de Wall Street cuando llega a su casa? ¿Qué platicará con sus hijos? ¿Qué es lo que él aspira a tener cuando ya tiene prácticamente todo lo material satisfecho? Sería muy interesante que nosotros lo pudiéramos conocer, ese estudio. Pero lo tomo como un ejemplo solamente para decir cuál es la potencia que tiene la antropología como ciencia para podernos reconocer en cuanto al momento histórico que estamos viviendo. Imagínense ustedes. Yo nada más me pongo a pensar así en voz alta. ¿No necesitaríamos aquí una antropología de los partidos políticos en México? Sería interesantísimo, ¿no? Independientemente de la afiliación partidaria, de los líderes, independientemente que unos se digan pues más revolucionarios, otros menos revolucionarios, todos tienen pautas comunes, ¿no? Ustedes los conocen, nosotros sabemos, dice el dicho mexicano, sabemos de qué pie cojean, pero pocos estudios en profundidad y de largo aliento tenemos para conocer la cultura, por ejemplo, de los partidos políticos. Lo desconocemos. Nadie le interesa saber eso en México. Entonces, la antropología es una disciplina que nos permite reconocer todas esas áreas de la sociedad, de nuestra cultura, de nuestros grupos políticos, de nuestros grupos culturales que en un momento determinado los vemos en la cotidianidad y no nos detenemos mucho a pensar sobre ellos. En particular, a mí me interesó mucho como maestro estudiar las culturas juveniles que emergen en un mundo tan homogeneizante como es el de la educación básica. ¿Ustedes creen, por ejemplo, que no hay cholos en nuestras escuelas? ¿Ustedes creen, por ejemplo, que no hay darquetos en nuestras escuelas? ¿Que no hay escatos? ¿Que no hay grafiteros, etcétera? Obviamente sí, pero nuestra escuela mexicana es una escuela que quiere homogeneizar con uniformes, con comportamientos, con hábitos y con costumbres, como diciendo lo diverso, lo heterogéneo no existe. Y esto le da el traste a una cultura escolar porque habla como si hubiera diferentes paralelismos. Acá está la cultura institucional, pero acá está la cultura de los jóvenes, divorciada, diferenciada, cada quien por su lado. Imagínense ustedes cuántas áreas del saber no requiere la antropología como una especie de necesidad de profundizar para poder conocernos mejor a nosotros mismos. Ustedes como maestros, yo como profesor, nuestras propias autoridades y nuestras propias instituciones como retos extraordinariamente importantes para poder profundizar. Imagínense ustedes la importancia que hay entonces en este tipo de tareas pendientes. Como les decimos nosotros los estudiosos de la educación, nuestras asignaturas pendientes, tanto de la antropología como de la filosofía, son verdaderamente potencias que debemos nosotros aprovechar. Imagínense lo bello que implica esta asignatura, ¿sí? Una metodología transdisciplinar,
donde nos preguntemos por las causas profundas de las cosas sin tener que andar midiendo única y exclusivamente los contextos inmediatos, macro procesos o mesoprocesos, no, que nosotros lo veamos como un continuum, como la realidad es, como le decía Mefistófeles a Fausto, porque la realidad siempre será eternamente verde mientras tu teoría será eternamente gris. Imagínense la importancia que tiene vincular el aspecto desde el punto de vista filosófico con cuestiones de carácter antropológico. Estamos hablando de un mundo impresionantemente hermoso de profundizar y de conocer. Entonces, compañeros, compañeras, alumnos de mis grupos de licenciatura, hoy en esta pequeña charla lo que hice fue definir con ustedes una serie de inquietudes, de apasionamientos, creo que ustedes me escuchan, de la manera como yo lo comprendo, como yo lo concibo, el tratar de despertar, ¿verdad? ¿Cómo se pueden decir? Como esos dispositivos muy finos en la heurística que cada uno de nosotros puede desarrollar por su propia formación, por su propia historicidad, elementos que nos permitieran conjugar para las ciencias en general en la unión de lo que es la filosofía y la antropología, pero muy en particular para la formación profesional que ustedes se van a desarrollar como psicopedagogos, que en un momento determinado tienen que ser especialistas en el conocimiento de este proceso tan sensible que es el desarrollo del amor por la sabiduría a partir de lo que vendría siendo el reconocimiento de mi propia historicidad, de mi propia identidad, de mis propias expectativas de vida, siendo yo su alumno de ustedes. ¿Qué gran red tienen ustedes como docentes? Entonces sí me parece importante pues que valoremos la importancia que tiene esta asignatura. No pensemos que vamos a salir como especialistas en filosofía y en antropología, ¿no? Pero sí saldremos como gente que estará interesada en desarrollar cualquier característica que nosotros observemos en la sociedad, ahora desde el punto de vista filosófico y desde el punto de vista antropológico. Como cuando uno se enamora, ¿se acuerdan? No pasa uno por la calle sin que uno vea un vestido, un adorno, sin que lo asociemos con la persona que nosotros queremos. Llámese esposa, llámese hijo, llámese maestro, llámese como sea. El enamoramiento no nos refiere única y exclusivamente, pero sí la asociación, sí el hecho de que nosotros escuchamos una canción y lo asociamos, el hecho de que nosotros leemos un poema y lo asociamos, el hecho de que a veces simplemente necesitamos un apapacho y lo asociamos con la gente que nosotros queremos, llámese amigo, llámese como se llame. Y que nosotros quiero que lo asociemos con ese apasionamiento y quiero que lo relacionemos con esa vehemencia, con ese arrebato, el saber antropológico y filosófico, como ese enamoramiento, cada vez que ustedes tengan un elemento en la clase, en su formación en otra asignatura, en una lectura diversa con estos elementos de carácter filosófico y antropológico que nos reclama el mundo actual como uno de los elementos más importantes para seguir desarrollando. ¿Cuándo comenzó la filosofía? Milenios tiene esto, milenios, y sigue siendo tan vigente su necesidad. ¿Cuándo nació la antropología? Pues hace aproximadamente que 200 años. Les gusta a ustedes los primeros pensamientos antropológicos ya desde el punto de vista científico, pero hoy en día se impone como una gran necesidad ante este mundo de catástrofe, ante este mundo de diferencias, ante este mundo de desconfianza, ante este mundo de bajas expectativas de lo que queremos nosotros lograr, de esta crisis existencialista en el que nosotros estamos sumidos. Entonces sí me parece importante que ustedes lo valoren, lo pensemos, lo reflexionemos. Y yo creo que con eso, yo como maestro me quedo satisfecho de lo que podamos lograr. Entonces, esa es la invitación a que continuemos con este trayecto, con esta experiencia y que tengamos pues ese ahínco, esa vehemencia, ese amor, ese apasionamiento por estas áreas disciplinares que hoy en día, insisto, se imponen como una necesidad no solamente de la subsistencia
del ser humano, sino hasta de nosotros como individuos, el tener y tomar una razón de ser en cuanto al por qué estamos en este mundo, en este universo. Con esto culminaría mi primer sesión y les voy a dejar a ustedes, me interesaría mucho que lo anotaran por ahí, tanto mi teléfono celular como el correo electrónico para que estemos en contacto. Estos dos vínculos, correo y la línea esta de mensajes por teléfono celular, me interesa mucho para que le pase lo que vendría siendo la dirección electrónica del video que está pendiente como una tarea que ustedes tienen que hacer de aquí a la próxima clase, de hacer un análisis profundo. Hoy les habló un doctor en antropología, les va a hablar en este video un doctor en filosofía y quiero que ustedes lo analicen. Y les voy a dar una lectura muy interesante, muy bonita, porque se llama La antropología filosófica en la docencia, en la educación, para que ustedes lo vayan reflexionando. No quiero que lean, es un libro completo el que les voy a pasar, me interesa solamente los dos primeros capítulos, el capítulo de fundamentos y el capítulo de reflexión de nosotros como docentes de los aspectos antropológicos y filosóficos. Del video sí, creo que dura 9 minutos, el video es muy sencillo y del libro solamente son como 20 páginas que tendríamos que leer y que seguramente por la manera en que estoy convencido que ustedes son, estoy seguro que les va a apasionar y se lo van a echar en 15-20 minutos porque les va a encantar la lectura. Entonces, anoten por favor mi teléfono y mi correo electrónico. El celular es de aquí de la zona metropolitana, inicia con 55 66 13 81 17. Se lo repito, 55 66 13 81 17. Y mi correo electrónico, todo es con minúsculas, Antonio, _61 2003, @yahoo.com.mx. Se los repito, con minúsculas, Antonio, _61 2003, @yahoo.com.mx. Espero que se pongan en contacto conmigo para mandarles los vínculos, y ya sea que nos veamos virtualmente o que tengamos oportunidad de ya estar en la clase presencial, estas dos tareas las necesito. El análisis crítico en un pequeño ficha de trabajo de lo que es el análisis del video, y una síntesis de una cuartilla y media acerca de los capítulos primero y segundo de la obra que les voy a mandar. Pues muchas gracias por su atención, estamos pendientes de sus mensajes y de verdad se los puedo insistir y asegurar con toda honestidad, estoy a sus órdenes y estoy muy contento de estar trabajando con ustedes en esta materia tan apasionante como es la antropología filosófica. Cuídense mucho. Hasta luego.